Muy bien, en este ejercicio vamos a hacer dos métodos, o mejor dicho, uno, visto de dos maneras diferentes, que es un ordenamiento. El ordenamiento lo podemos hacer por varios factores, por ejemplo, podría ser por sueldo, por edad. En este caso lo voy a hacer por edad, pero el mismo concepto que vamos a aplicar para edad serviría para rubro, para sueldo, para ID o para lo que nosotros querramos. Lo importante aquí es el concepto. Así que lo primero que vamos a ver es el método de burbujeo, que es un método que aquí en Python no requiere mucha utilidad, pero que está bueno aprenderlo y conocerlo, porque si ustedes, por ejemplo, algún día aprenden C o C++ o conocen C o C++, es un método que uno ve siempre, que es el método de burbujeo. Así que arranquemos viendo eso y luego procedamos a trabajar con ese método y una forma que en Python el ordenamiento sería muy pero muy sencillo. Vamos a hablar en este video del ordenamiento por burbujeo. Este método consiste en recorrer el array o el vector comparando pares de valores consecutivos. Es decir, compara dos valores ubicados en posiciones consecutivas del array. Al comparar estos dos elementos, si un elemento es mayor o menor, dependiendo de cómo estemos ordenando, el que está en la siguiente posición se va a intercambiar con el que está en la posición anterior. ¿Sí? Así que vamos a ver un ejemplo y vamos a ver qué significa esto. Imaginemos que queremos ordenar el vector que mostramos ahí en pantalla de menor a mayor. Este array tiene 5 posiciones, ¿sí? Es decir, la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Lo que vamos a ir haciendo es comparar pares de valores y vamos a ir realizando el swapping, es decir, el intercambio, cuando sea necesario. En cada iteración siempre lo que vamos a lograr, y esto ahora lo vamos a entender mejor, es ubicar el mayor elemento, es decir, el número más grande, al final del array. Entonces tenemos la primera iteración, ¿sí? Donde lo que estamos haciendo es, primero comparamos, por ejemplo, el 45 con el 17. Recordemos que estamos ordenando de menor a mayor. Entonces, ¿el 45 es mayor que el 17? Sí, es mayor que el 17. Entonces se debe intercambiar. Y por lo tanto podemos ver que el 17 queda adelante. Luego, ¿qué hace? Bueno, como esto se intercambió, compara el 45 con el 23. Y dice, bueno, el 45 es mayor que el 23, sí. Entonces el 23 viene para acá y el 45 va para allá. Y ahí vemos que queda ordenado. Luego pregunta, ¿el 45 es mayor que el 67? No, por lo tanto no hay intercambio y nos quedamos tal cual como estamos. Y por último pregunta si el 67, perdón, es más grande que el 21, como la respuesta es sí, se intercambia. ¿Sí? Esto viene para acá y esto viene para acá. Y vemos que luego de la primera iteración, ¿quién es el que queda al final? ¿Quién queda en la última posición? El número más grande. Ya tenemos el mayor al final. Ya eso está. Entonces, en la primera iteración, ubicamos el número más grande de nuestro vector al final del mismo. Y algo importante es que en la primera iteración teníamos 5 elementos y realizamos 4 comparaciones. ¿Sí? O sea, arrancamos realizando 4 comparaciones. Eso nos va a dar una referencia de que la cantidad de comparaciones en un principio es la cantidad de elementos menos 1. Cantidad menos 1. ¿Sí? Esa es la cantidad de comparaciones que hicimos en la primera iteración. Cuando realizamos la segunda iteración, ya recordando que tenemos el 67 ordenado, ¿sí? Es decir, el número más grande ordenado, volvemos a preguntar por pares de valores, es decir, 17 con 23. ¿El 17 es más grande que el 23? No, entonces no hay intercambio. Luego pregunta si el 23 es más grande que el 45. Como la respuesta es no, no hay intercambio. Y por último pregunta si el 45 es más grande que el 21. Como la respuesta es sí, se genera el intercambio. El 21 viene para aquí y el 45 viene para allá. En esta segunda iteración pudimos ver que ahora lo que pasó es que la cantidad de comparaciones disminuye en 1. ¿Sí? Es decir, antes arrancamos con 4, o sea, en la primera iteración hicimos 4 comparaciones. Ahora, en la segunda iteración, ¿sí? Hicimos 3 comparaciones. Por lo tanto, la disminuimos en 1. Y lo que logramos fue ahora ubicar el 45, ¿sí? Es decir, el mayor que nos quedaba, ¿sí? Ubicarlo en la última posición. Ya teníamos el más grande ubicado, ahora ubicamos el segundo más grande en la anteúltima posición. Muy bien, en la tercera iteración
ya vemos que ahora hacemos dos comparaciones, ¿sí? Es decir, antes hicimos 3, ahora volvemos a bajar una vez la iteración porque ya ordenamos otro número y simplemente acá hacemos dos preguntas. Comparamos el 17 con el 23 que no genera un swapping y el 23 con el 21 que sí genera un swapping, es decir, un intercambio. Y ahí ya ubicamos el anteúltimo elemento, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, cambiamos simplemente el 23 con el 21 y ya ahí nos queda luego la tercera iteración, el vector ordenado. Pero, a pesar de que nos quede ordenado, debemos hacer una cuarta iteración, ¿sí? Para poder generar el método, que es ahora, ya con el tercer elemento ubicado, es simplemente preguntar por los últimos dos que nos falta preguntar, que es el de la posición 0 y el de la posición 1. Entonces, ¿el 17 es mayor que el 21? No, entonces no hay intercambio, y como no se genera intercambio entre los últimos dos, fin del ordenamiento, ¿sí? Fíjense que en la última iteración simplemente realizamos una única comparación. Entonces, de manera general, la cantidad de iteraciones, fíjense que cuántas veces iteramos, ¿sí? Miren, vamos a recordarlo. Una iteración, dos iteraciones, tres iteraciones, cuatro iteraciones. Por lo tanto, la cantidad de iteraciones, ¿sí? En este vector de 5 posiciones nos dio 4. Por lo tanto, es el tamaño del array, en este caso 5, menos 1, 4. Mientras que la cantidad de veces que vamos a comparar por iteración va a depender no solamente del tamaño del array, sino que le vamos a tener que ir bajando una vez, ¿sí? Las comparaciones. Por lo tanto es que aparece este número o esta resta de número de iteración, ¿sí? ¿Por qué? Porque arranca de 4, ¿sí? Arranca de 4. Entonces, en la iteración 0 hace 4 comparaciones, que sería la primera iteración. En la iteración 1, que sería la segunda iteración, ¿qué es lo que hace? Hace 3 comparaciones. En la iteración 2 hace 2 comparaciones y en la última, que es la iteración 3, hace una comparación. ¿Sí? Obviamente que cuando esto sea 4, el número de iteración no hace ninguna porque 4 menos 4 es 0. Así que ya podemos ver que necesitamos dos lazos de control, ¿sí? Es decir, dos for. Un for para la cantidad de iteraciones y otro for para la cantidad de comparaciones. Muy bien, sabiendo cómo ordenar por burbujeo, vamos a hacer el primer método que sea ordenar por burbujeo. Solamente vamos a querer ordenar nosotros por edad. Según lo que vimos, tenemos que hacer un doble lazo de for en el rango de la longitud de la lista. Len de self.lista empleados menos 1. O sea, con eso nos alcanza para hacer el primer lazo de iteración. Y el segundo, por ejemplo, con J, en el rango de len de self.lista empleados menos 1 menos i. Perfecto. Y aquí tendríamos que preguntar y hacer el swapping, ¿sí? Es decir, vamos a preguntar por la edad y la vamos a ordenar. Entonces, por ejemplo, si self.lista empleados, acá tienen que prestar atención que estamos con subíndices de J, que sería el diccionario, o sea, lo que yo tengo en la posición J de ese diccionario, cuyo valor esté asociado a la edad, es mayor que lo mismo, self, lista empleados, de J más 1, es decir, de la posición siguiente. ¿Sí? Siempre por la edad. Si ustedes acá quieren ordenar por otro parámetro, no hay problema. Hacemos el swapping. Es decir, vamos a cambiar lo que está en J, lo vamos a poner en J más 1 y viceversa. Entonces, ponemos que self.lista empleados de J. Recuerden cómo hacer un swapping de dos variables. Simplemente los intercambiamos. De J más 1 es igual a self.lista empleados de J más 1, self.lista empleados de J. Y ahí los invertimos. Esto en C es habitual hacerlo, en Python hay métodos para hacer esto, pero está bueno conocerlo, ¿sí? Entonces fíjense que si acá queremos ordenar por otro parámetro, no hay ningún problema, ordenamos por otro parámetro. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, vamos a probar si funciona. Primero lo voy a compilar, a ver. Bien, funciona. Entonces, vamos a poner varios empleados. ¿Sí? Vamos a agarrar y vamos a poner otro empleado, por ejemplo. Con 4 van a estar bien. Los nombres no importan, ¿sí? Pero vamos a cambiarlos así los identificamos más fácil.
por ejemplo Facundo, edad, vamos a ponerlo para que lo ordene, por ejemplo, que tenga 18. Este inclusive que, bueno, este lo podríamos dejar en más de lo que tenía. Acá vamos a ponerle otro rubro, por ejemplo, docente, sueldo 50.000, ID4, pues si no, no lo va a crear. Y ahora directamente hacemos un e.ordenar por burbujeo y directamente un mostrar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer aquí igualmente un mostrar. Ahí estamos, así lo separamos. Entonces, bueno, ahí vamos para arriba. Vamos a agrandar un poco esto. Bueno, fíjense, nosotros aquí tenemos primero Carlos, que fue el primero que agregamos, luego José, que es el segundo, luego Marcos y por último Facundo. Pero acá fíjense cómo lo ordenó por edad. Facundo, que tiene 18, está primero. Marcos, que tiene 28, está segundo. Carlos, que tiene 47, está tercero. Y por último José, que tiene 55. Pero esto también, si queremos, lo podemos ordenar por sueldo. Entonces, en vez de poner edad, por ejemplo, podríamos poner sueldo. Y va a funcionar ahora de otra manera, pero esta vez, digamos, ordenándolo por sueldo. Ahí está, ¿sí? Nos quedó un poco largo. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, Carlos tiene un sueldo de 47.000, Facundo tiene un sueldo de 50.000, Marcos tiene un sueldo de 70.000 y por último está José, que tiene un sueldo de 80.000. Entonces podemos ordenar por distintos parámetros e inclusive nosotros lo podríamos mandar, si queremos, por parámetros. O sea, decir, bueno, quiero que me ordenes por esto y aquí trabajar con lo que nosotros enviemos. Pero esto la verdad que se hace mucho más fácil, ¿sí? Con el método item getter, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es importar una librería from operator import item getter, y aquí vamos a hacer otro método. Voy a venir acá, que se llame ordenar por método. Vamos a cambiarlo. Y esto es muy pero muy sencillo. Lo que queremos hacer es ordenar la lista con el método sort, pero como ahora en realidad tengo diccionarios, tengo que decirle que me ordene por cierta key. Entonces digo que me lo ordene por el ítem, por ejemplo, de edad. Tan simple como eso. Entonces fíjense que si ahora, en vez de ordenar por burbujeo, voy a venir acá, pongo ordenar por método. Y a ver, vamos a revisarlo. Sí, está bien. Sí, creo que me olvidé una llave. No, está, perdón, un paréntesis. Lo corro. Vengamos aquí. Y fíjense, igual no nos vamos a fijar nada porque ¿qué me olvidé? Mostrar. ¿Sí? Ahí está. Entonces fíjense que ahí lo ordenó por edad. Facundo tiene 18. Marcos tiene 28. Carlos tiene 47. Y José tiene 55. Y con una sola línea de código generamos el mismo efecto.